2 veces al año, a inicios de febrero y de septiembre, se cierra el mercado de transferencias y nos deja a 3 tipos de futbolistas. Los que se quedaron en su equipo, aquellos que cambiaron de club y finalmente los que se quedaron sin trabajo. Hace apenas 5 años, el islandés Gylfi Sigurðsson era la figura del Everton, el máximo goleador y el de más asistencias a gol en el equipo por encima de Richarlison. Hoy, a los 34 años, el referente de la selección islandesa no tiene equipo. Lo jodido de esta vida es que todo colapsa en un abrir y cerrar de ojos. A Sigurðsson le ocurrió en 2021 cuando fue denunciado por pedofilia. Salió bajo fianza y no volvió a jugar al fútbol mientras continuó la investigación. 2 años después, en abril de 2023, le retiraron los cargos por falta de evidencias. Sigurðsson volvió a la selección islandesa, metió 2 goles en su reaparición y encontró un pequeño club en Dinamarca, el Lyngby, que le abrió las puertas. Pero, tras haber estado 2 años y medio inactivo, acusado de un delito que nunca se probó, Sigurðsson ya no pudo recuperar su fútbol. 5 meses después, se quedó sin equipo otra vez. En 2017, el paraguayo Oscar Romero, también conocido como el bueno de los mellizos, dejó Racing de Avellaneda destino fútbol chino a cambio de $10 millones. Pero primero se fue cedido al Alavés, donde jugó 20 partidos, incluida la final de la Copa del Rey contra el Barcelona. Volvió a Argentina para brillar en San Lorenzo, y de ahí el mediocampista zurdo saltó a Boca Juniors, salió campeón, pero no acabó de cuajar. Entonces, Romero se fue el año pasado a Turquía, uno de los peores equipos del fútbol turco, el Pendikspor, pero con un muy buen contrato. Su aventura, sin embargo, duró 6 meses y ahora está sin equipo. Tiene 31 años y parece que puede volver a San Lorenzo, que no ofrece mucho dinero, pero la calle es peor. Anwar El Ghazi se quedó sin trabajo desde octubre por culpa de la guerra en Medio Oriente. El extremo derecho, que entre 2019 y 2022 tuvo 2 o 3 años decentes en el Aston Villa, fue fichado por el Mainz al inicio de esta temporada, pero solo duró 2 meses en la Bundesliga. El Ghazi, que solo había jugado 3 ratitos en el equipo, fue suspendido por una publicación en la que escribió delicados ataques relacionados al conflicto en Palestina. A continuación, el club le ordenó ofrecer disculpas públicas y el Ghazi se negó. Ya que ni siquiera metía goles, el Mainz no tuvo ni que pensárselo, le rescindió el contrato. Desde entonces, el neerlandés de 28 años no encuentra equipo. Santi Mina también tiene 28 años y también lo echaron de su club, el Celta de Vigo, cuando en agosto fue condenado a 4 años de prisión por abuso sexual. Gracias a un recurso jurídico, Mina, aunque sentenciado, todavía no está tras las rejas y de hecho, tras ser despedido del Celta, no tardó en fichar por la Sampdoria, club que se echó atrás de inmediato cuando sus aficionados se pusieron en pie de guerra ante la noticia. Desde entonces, ningún club se anima a hacer una estupidez tan grande como darle trabajo a un convicto al que en cualquier momento reclamará el reclusorio. Del mismo modo que la cronología de todo lo que ha pasado en este mundo tiene un antes y un después a partir de la aparición de Jesús de Nazaret, la historia del FC Barcelona también se divide en antes y después de Costas Manolás. El viaje en caída libre al abismo del entonces mejor equipo del mundo inició en el momento justo en que el entonces defensa central de la Roma se le apareció en un córner para culminar una remontada imposible en el año 2018. Desde ese momento cumbre, también el griego se vino abajo. Manolás fue vendido en 36 millones de euros al Napoli, una barbaridad de dinero para el calcio. Se evaluó tanto que solo 2 años y medio después fue vendido al Olympiacos por 2 miserables millones de euros. Manolás cayó aún más bajo cuando en 2022 se fue al fútbol de Emiratos Árabes, del que se marchó hace 3 semanas. A los 32 años, Manolás solo vive de un bello recuerdo. El problema es que aquel gol al Barça es una memoria que ya no le da de comer.
En 2016, Zlatan Ibrahimovic se acababa de ir del Paris Saint-Germain. Neymar y Kylian Mbappé llegarían al club parisino hasta un año después. Así que la temporada 2016-2017 fue un año puente. No era el PSG de Zlatan, ni tampoco el de Neymar, sino el de GC. Su fichaje estrella, el bichito del Real Madrid. Ay, que les cuento que no les haya contado antes. Las Palmas, Stoke City, Betis, Sporting de Portugal, Ankaragucho de Turquía, Sampdoria con el que solo pudo descender y hasta el Curitiba de Brasil. Hoy, apenas a los 30 años, a la joya de la cantera madridista ya no le dan trabajo ni en el McDonald's. Nicolás Anelka, Didier Drogba, Stefan El Shaarawy, Marek Hamsik, Seydou Keita, Ezequiel Lavezzi, Jackson Martínez, Javier Mascherano, Alexander Pato, Robinho, Carlos Tevez, Axel Witsel, entre muchos más, solamente fueron a robar al fútbol chino. Marouane Fellaini, en cambio, llegó, conquistó y se fue como leyenda. Mientras tú lo dabas por muerto, el protagonista de la mejor fotografía en la historia de la Premier League cumplía su contrato de 5 años en China desde que el Manchester United lo vendió en 2019. Jugó 137 partidos, metió 50 goles, ganó una vez la Liga y 3 veces la Copa. Su contrato acabó en noviembre y Fellaini, de 36 años, se declaró agente libre. Ya estamos en febrero y sigue libre. Información de último minuto, justo cuando estaba a punto de publicar este video, Fellaini anunció su retiro del fútbol. El venezolano Josef Martínez salió campeón en el Young Boys de Suiza. Luego estuvo 3 años en el Torino y en 2017 aceptó una oferta del Atlanta que convertiría al delantero en leyenda de la MLS. Ahí lo ganó todo, a nivel individual y colectivo. Jugador más valioso de la temporada, campeón goleador, premio al mejor gol del año 2 veces, campeón de liga, campeón de copa y campeón de campeones. ¡Todo! En 2023, Martínez se fue como estrella al Inter de Miami. Unos meses después, se volvió el compañero de Lionel Messi en la delantera del equipo y unas semanas más tarde le dieron su lugar en el vestidor a Luis Suárez. Martínez quedó desvinculado del club desde octubre. Se habló del Almería, se habló de Las Palmas, se habló del Internacional de Porto Alegre y se habló del Cruz Azul. Nada. Ahora solo se habla de Vélez Sarsfield. A menos que alguien apueste por él en Canadá o en Estados Unidos, Josef, que cobraba $4 millones anuales en Miami, tiene 2 opciones: apretarse el cinturón o quedarse sin trabajo a los 30 años. Seguimos en el fondo, en la lucha para ver cuál de estos maravillosos canales de YouTube llega antes a 500,000 suscriptores. Ya empatamos en el fondo con Javier Alarcón, así que ayúdanos con tu suscripción para dejarlo atrás. Hace exactamente 2 años, Felipe Caicedo fue fichado por el Inter de Milán. Hoy lleva ya 9 meses sin encontrar equipo tras haber fracasado en Arabia Saudita. El delantero ecuatoriano debutó hace 17 años en el Basel suizo y jamás en su carrera ha jugado en un club de su país ni de Sudamérica. Lo bueno es que el Barcelona de Guayaquil quiere a Felipao, pero por lo visto, Caicedo, antes que ganar poco dinero, prefiere no trabajar. En febrero de 2016, el brasileño Alex Teixeira era la figura del Shakhtar Donetsk y como tal estaba destinado a jugar en cualquier equipo gigante de la Premier League. De hecho, el Liverpool del recién llegado Jürgen Klopp lo tenía cerrado, pero el fútbol chino pagó todavía más, 50 millones de euros, obligando al Liverpool a ir por un plan B, una opción más barata de nombre Sadio Mané. Y ahí es cuando la historia del fútbol cambió. Teixeira se perdió, trabajaba lejos, pero al menos seguía ganándose la vida pateando un balón. El tema es que en China no le pagaron lo prometido, así que Teixeira fue a dar al Besiktas en 2021 y luego al Vasco da Gama en 2022 hasta quedarse sin empleo en 2024. Acaba de cumplir 34 años.
Juan Mata nunca había ganado ni una liga en su puñetera carrera. Ni en el Valencia, ni en el Chelsea, ni en el Manchester United. Y ahora resulta que anda enrachado. Después de 9 temporadas en el United, cada año con menos protagonismo, el campeón del mundo se fue a Turquía la temporada pasada. Solamente fue titular en 3 partidos, pero ganó la liga con el Galatasaray. En septiembre, Mata se marchó al Vissel Kobe japonés para ocupar la plaza que había dejado Andrés Iniesta. E increíble, jugó literalmente 10 minutos y consiguió lo que nadie antes en este club, empezando por Iniesta, que lo intentó 5 largos años, ganar la primera liga en la historia del Vissel Kobe. Mata tiene 35 años y no seguirá en Japón, busca un nuevo reto. Ya solamente falta que algún equipo en el mundo se anime a darle trabajo. La noticia aquí es que a estas alturas Alexander Pato no haya anunciado todavía su retiro definitivo del fútbol. Es probable que le hayas perdido la pista desde que dejó al Milan en 2013, pero no te preocupes que yo te actualizo rápidamente. En estos 10 años, Pato volvió a Brasil con el Corinthians, regresó a Europa gracias al Chelsea, donde jugó 2 partidos, y de ahí al Villarreal. Luego al fútbol chino, a continuación de nuevo a Brasil con el Sao Paulo, después a la MLS, donde fue sometido a 2 cirugías de rodilla en el Orlando City, y enseguida un tercer retorno al Sao Paulo, donde se lesionó como en todos lados y terminó su contrato el 31 de diciembre de 2023, mismo que por supuesto no le renovaron. Pato tiene 34 años y parecía listo para una última una última aventura en el San Luis de la Liga MX, pero no se dio. No combate em cima dele, o Joaquim, ele toca de lado, David, de volta pro Pato, e agora! Hace un sexenio, el Atlético de Madrid le pagó 60 millones de euros al Chelsea para traerse de vuelta a Diego Costa. Parecía apuesta segura, pero resultó un desastre. El hispano-brasileño anotó en 4 años un total de 12 goles y el Atlético mejor prefirió cancelar su contrato en lugar de seguirle pagando. Estamos hablando de 2021. Diego Costa tenía entonces 31 años y estuvo desempleado durante 9 meses. No porque le faltaran ofertas, sino porque se le fue la mano, solamente quería equipos top y rechazó al resto. Finalmente cerró con el Atlético Mineiro, duró 4 meses y en 2022 estuvo otros 9 meses sin equipo hasta que lo fichó el Wolverhampton en septiembre. ¿En qué estaban pensando? Por supuesto que fue un fracaso. Costa se marchó en agosto al Botafogo, duró 4 meses y ahora otra vez está sin chamba. El problema para encontrarla ahora es que ya tiene 35 años y los 6 últimos en caída libre. La noche del cierre de registros del mercado invernal se informó que Jesse Lingard por fin había encontrado equipo después de 8 meses desempleado. Su destino, el fútbol coreano. Un día después, su agente se apuró a declarar que la propuesta del FC Seúl tan solo era una entre 26 ofertas de trabajo de clubes alrededor del mundo, entre ellos la Lazio de Roma. Pero entre que son peras o son manzanas, febrero avanza y la gran promesa del Manchester United, aquel que pareció candidato a Balón de Oro durante un par de meses de 2021 con el West Ham, al que vimos por última vez en abril pasado ya de vuelta a su peor nivel con el Nottingham Forest, el gran Jay Links sigue sin equipo recién cumplidos los 31 años de edad. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Aún ganando el Guante de Oro de la Premier League en 2023, el muy criticado David De Gea no entró en planes del Manchester United para esta temporada. En su lugar llegó André Onana y al camerunés le ha ido como le ha ido. Mientras tanto, quien fuera uno de los mejores arqueros del mundo sigue disfrutando de la vida de recién casado y acaba de rechazar una oferta del Nottingham Forest, al que le urge quitar de su portería a una máquina norteamericana de comerse goles llamada Matt Turner. ¿Cómo es posible que De Gea siga sin equipo después del cierre de 2 mercados? Pues fácil, el español solo quiere jugar en un club grande. De lo contrario, prefiere continuar con su año sabático. El problema
es que ningún equipo grande lo quiere a él. Si fuera defensa, medio o delantero sería diferente, porque en cualquier posición el concepto titular es más o menos ambiguo. En la portería nadie necesita a un suplente que cobre los millones que exige De Gea para cortar sus ya 8 meses de vacaciones. A pesar de los rumores, Carlos Vela no vuelve a la Real Sociedad, ni mucho menos a las Chivas. Su carrera ahora mismo está en el limbo. El jugador franquicia y héroe histórico del joven LAFC es agente libre, pues la retorcida estructura salarial de la MLS le empuja a buscarse un nuevo equipo. Lo cierto es que al delantero mexicano le gusta tomarse estas cosas sin prisa y estudia las múltiples ofertas en su mesa. Solamente tiene 34 años. Su nivel aún es aceptable y representa un imán de taquilla en casi cualquier equipo de los Estados Unidos. Así que la presencia de Vela en la lista del desempleo solamente es temporal. Así como hay futbolistas que hace poco pertenecían a la élite y ahora no tienen trabajo, hay otros que también eran considerados cracks hace no mucho y ahora, aunque tienen trabajo, lo tienen pero no donde quisieran, en equipos de segunda división. Los invito a que miren este video, encontraré el link aquí abajo en la descripción para descubrir quiénes son aquellos futbolistas que se perdieron en el radar pero que siguen en activo en equipos de segunda división de distintos países. Dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.